un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Partamos en contacto con el puerto, con Valparaíso, con el Congreso. Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la idea de legislar la mega reforma del gobierno, se inicia en la sala la votación. En particular, hay una jornada que se prevé extensa, pero mucho menos que la semana anterior. Jorge Penosa Cuéllar, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Verónica? Buenas tardes. Eso sí ha sido intensa porque han sido solo votaciones y votaciones. Los diputados, las diputadas, los ministros han tenido que estar muy concentrados para no equivocarse porque ya el debate se hizo ayer. El proyecto de reforma tributaria del Ejecutivo, que tuvo una amplia votación en su idea de legislar, de manera tal que se abrió así el paso para que continuaran las votaciones, pero ahora de manera particular. La primera votación tuvo 90 respaldos, 59 en contra, una abstención. Esa fue la votación que habilitó las otras que se están desarrollando ahora. Cuando fue aprobada la idea de legislar, los parlamentarios del oficialismo, del Partido Republicano, Chile Vamos, la derecha en general, gritó el clásico CHI como una forma de festejar un hito que puede ser histórico si es que efectivamente en el Senado se ratifica después este cambio en el modelo económico que está proponiendo el gobierno del presidente José Antonio Kast. Son 88 votaciones particulares, de las cuales ya se han concretado 68, quedan todavía 20. Podemos repasar lo que ha ocurrido hasta ahora. Se aprobó, de hecho, el corazón del proyecto y además la motivación misma de esta propuesta, que es agregar 400.000 millones de pesos al Fondo de Emergencia por Incendios e incorporar a las regiones de Ñuble y de Biobío como destinatarias de estos recursos. Y en general se ha aprobado casi todo lo que ha propuesto el Ejecutivo en el corazón de esta propuesta. Por ejemplo, el crédito tributario por pago de remuneraciones, la rebaja del impuesto de primera categoría a 23%, este es el impuesto que pagan las empresas, la exención del 100% del pago de contribuciones para las personas mayores de 65 años y en general todo lo que ha propuesto el gobierno, salvo algunas materias que venían rechazadas de comisión y que se volvieron a rechazar hoy, como por ejemplo esta norma que relativizaba o debilitaba de alguna manera el derecho de propiedad intelectual y la que aspiraba a modificar o terminar con la franquicia tributaria Cense, algo que el gobierno acogió ya como mensaje transversal de los parlamentarios que debe continuar esta franquicia tributaria, pero con una reformulación, como se comprometió a hacer el ministro de Hacienda. Al comenzar la jornada, el ministro del Interior y de la ASECPRES, el viceministro Claudio Alvarado, se refería precisamente a la importancia de esta sesión y a la importancia del proyecto mismo. Hemos trabajado para que hoy día se apruebe con amplia votación la idea de legislar. Este es un proyecto muy importante para la reactivación económica en el futuro, para que se puedan generar mayores inversiones y puestos de trabajo. Así que yo creo que es un proyecto que le interesa, independientemente de la postura política, le interesa a todas las chilenas y los chilenos tener más oportunidades y este proyecto a eso apunta. Otra de las normas que han sido aprobadas también tienen que ver, por ejemplo, con establecer una falta grave, el mal uso de licencias médicas entre los funcionarios públicos, lo que podría derivar en expulsiones o despidos sin un proceso investigativo previo. Y en el otro elemento que era clave, fundamental para el gobierno, es el de la invariabilidad tributaria, que en esta etapa está propuesta como lo hizo en forma original el gobierno, en 25 años. Aquí hubo 81 respaldos, 69 votos en contra, 2 abstenciones, de manera tal que está el corazón del proyecto y la esencia misma del proyecto ya ratificada ampliamente en la Cámara, algo que destacó
quien presidió el trabajo previo a la Comisión de Hacienda, el diputado republicano Agustín Romero. Absolutamente, y me deja conforme además con el amplio votos a favor de esas iniciativas. Así que creo que esto está avanzando a paso firme y en el Senado esperamos que se terminen de lograr los acuerdos que afinen este buen proyecto para Chile. La novedad que ha surgido durante esta mañana ha sido una propuesta de indicación que fue renovada por parlamentarios de oposición, algo que había sido rechazado previamente en el trabajo de comisiones, que ahora el diputado Frente Amplista Jorge Brito repuso y que logró, con apoyo del PDG, más toda la oposición, introducir no un artículo, sino un articulado completo, son varias páginas, para hacer obligatoria la sala cuna universal, que es en sí mismo otro proyecto que se está viendo en el Senado. Escuchamos al diputado Frente Amplista. Este proyecto tiene en su centralidad supuestamente la generación de empleo, pero las políticas públicas que propone son ningún puesto de trabajo asegurado. En cambio, la Sala Cuna Universal es la mejor política pública de generación de empleo y que pone a las niñas y niños y sus madres como eje central. Nosotros lo que hacemos es replicar el proyecto que ya está en trámite pero durmiendo en el Senado. Valoramos el apoyo que tuvimos del Partido de la Gente, esto demuestra que juntos podemos hacer grandes cosas por Chile. Otro tema que ha generado controversia y amplia resistencia por parte de la oposición es el articulado que tiene que ver con la legislación medioambiental, en la cual fue aprobada. Sin embargo, desde la oposición, al menos 5 diputados pidieron la palabra para hacer reserva de constitucionalidad por diversas razones, por vulnerar precisamente el hecho de que se está creando, por ejemplo, una comisión nueva que va a crear el ministerio, que va a nombrar el Ministerio de Hacienda, para que esa comisión o ese comité calcule cuánto dinero se le tiene que restituir a un inversionista que obtuvo primero la resolución de calificación ambiental y después esta misma fue anulada o rechazada por la justicia. La sesión comenzó con algo de tensión a eso de las 10:30 de la mañana, cuando desde la oposición pidieron por comité que se leyera un extracto de un informe de la Fundación Nodo 21, que está ligada, como sabemos, a el Frente Amplio, y que, bueno, no fue aprobado, pero el texto dice en relación con 2 ministros que se beneficiarían directamente con este proyecto. Por ejemplo, el ministro de Defensa, Fernando Barros, que podría ahorrar 210.000 millones de pesos solo por la repatriación de sus capitales, y el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, por la reintegración del sistema tributario podría beneficiarse en 1.000 millones de pesos, y por la rebaja del impuesto corporativo en otros 500 millones de pesos. O sea, 1.500 millones de pesos anualmente que podría, con los cuales podría beneficiarse el biministro Daniel Mas. Como decíamos, estamos en la etapa ya final de votaciones, quedan cerca de 18, y esto se va a despachar, yo diría que en las próximas 2 horas. Y estaremos contigo cuando sea necesario para conocerlo en detalle, Jorge Espinosa Cuéllar. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Una votación relevante está ocurriendo en el Congreso el día después del ajuste ministerial. Hay actividades ya del nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, que dejó Obras Públicas. Hay que un biministro ahora de Granch, también a cargo de Transportes. Y está lo de Alvarado, ¿no? Esta figura del ministro del Interior con la vocería, lo escuchábamos recién, como que la vocería se va a ir diluyendo, a la impresión. No está oculto, digamos, en ninguna parte que hay una pulsión en la derecha de bajar el número de ministerios desde hace mucho tiempo. Gonzalo Aguirre, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y primer día de esta nueva configuración del gabinete ministerial del presidente José Antonio Kast, ahora con 3 biministros entre sus filas: el titular de Interior y de la CGGov, Claudio Alvarado, junto a los ministros de la SECPRES y de Hacienda, además del subsecretario de esa cartera, han estado en la sala de la Cámara durante la votación de este proyecto de mega reforma del Ejecutivo, y en paralelo el nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, sostuvo varias reuniones durante esta mañana con los subsecretarios de Seguridad Pública, Andrés Joanet, y de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, y luego con el general director de Carabineros, Marcelo Araya, y con el director general de la PDI, Eduardo Serna,
parte de lo que ha comentado el secretario de Estado, el mandato del presidente José Antonio Kast y el compromiso que asumimos desde el Ministerio de Seguridad Pública es trabajar con urgencia, coordinación y respaldo a nuestras policías para devolverle seguridad a Chile. Uno de los ministros que no fue parte de la ceremonia ayer se refirió esta mañana a los cambios. Esto comentó el titular de Hacienda, Jorge Quirós. Excelente figura de Martina Raúl. También me parece que quisiera decir unas palabras respecto de la ministra Steiner. Creo que hizo un muy buen trabajo. Estábamos también generando muy buenas relaciones, pero con Martina Raúl es un planificador de primera, va a estar muy bien ahí, igual que el ministro de Grange en el tema de obras públicas, y el rol que siempre ha cumplido el ministro Alvarado también lo veo muy auspicioso. Y el presidente Kast partió temprano su agenda de actividades con la presentación del plan de invierno desde un comedor social en la Florida, y luego en La Moneda sostuvo reuniones en materia educacional, mientras que durante la tarde se van a abordar temáticas laborales. Eso desde las 4, y ya a las 7 se espera el traslado del mandatario al Palacio Presidencial de Cerro Castillo en la previa de los actos del 21 de mayo. Con respecto a los cambios, hay algunos cuestionamientos desde la oposición por las nuevas responsabilidades que asumen algunos de los integrantes del gabinete. Esto dijo al respecto el diputado y jefe de bancada del PPD, Raúl Soto. Creo que estaba haciendo un buen trabajo el ministro Alvarado como jefe de gabinete, como ministro del Interior, pero ahora se le va a enredar un poco su gestión a propósito de su vocería. Yo creo que ahí hay un problema, no sé si falta elenco, no sé si siguen las descoordinaciones. Yo espero que el ministro Arrau tome la bandera y pueda presentar un plan de acción, pero la verdad es que nos deja muchas dudas también este cambio, porque no le vemos experiencia ni conocimiento en temas técnicos de seguridad al ministro Arrau. Una visión que contrasta con apoyos que se expresan desde el oficialismo. Para el senador Rojo Edwards, el ajuste permite cerrar ciertos flancos de cara a la cuenta pública del 1 de junio. Lo escuchamos. Este cambio de gabinete implica el término de la instalación, pero además cambia el diseño político por un diseño mucho más resiliente y con personas con mucho tonelaje y oficio político. Y el presidente va a poder delinear con mayor tranquilidad el plan de seguridad, además del plan económico y de inmigración, sin los flancos que estaban abiertos. El ministro Arrau, no me cabe ninguna duda que dada su experiencia, por todo lo que lo conozco, va a hacer una gran labor y va a poder plasmar la visión del presidente Kast en temas de seguridad. Y a propósito de esta configuración con 3 biministros, Economía y Minería, Interior y CGGOV y Transportes y Obras Públicas, desde la UDI, el presidente del partido y también los representantes de su bancada pidieron al presidente que en la cuenta pública del 1 de junio se anuncie la presentación de una reforma constitucional para avanzar en la fusión de ministerios y la modernización del Estado. Gonzalo Aguirre, muchas gracias. Chao, chao. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Nos vamos a la región de la Araucanía para saber de nuevos ataques incendiarios en Lautaro y Curacautín, todo tras el mega operativo en Temucuicui. El fiscal nacional subrogante insistió en que las diligencias no son coordinadas con el gobierno, que no se le informó al gobierno antes de entrar a Temucuicui. Claudio Arévalo, tú nos cuentas. Buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica, Rodrigo? Buenas tardes. En el sector Rari Ruca de la comuna de Curacautín continúa la investigación en desarrollo a esta hora, luego de la quema de 3 máquinas forestales en el lugar, además de la destrucción de 40 metros de leña. Se encontró allí un lienzo firmado por el movimiento Resistencia Mapuche Mayeco, donde se puede leer que 500 resistencia no se definen por un show mediático. Devolución total del Gualmapo es parte de lo que se lee en esta pancarta dejada en el sitio del suceso. Todo esto tras el mega operativo desarrollado por la Policía de Investigaciones, que terminó con la detención del huarquén Jorge Huanchuyán en la comunidad autónoma de Temucuicui. El coronel de Carabineros, Manuel Aravena, entregó mayores detalles respecto de este nuevo ataque incendiario. Se recepcionó un llamado en la 5ª comisaría de Carabineros Curacautín. Constituido personal de Carabineros en el lugar, pudo corroborar los hechos denunciados, una maquinaria consumida por el fuego en su totalidad, como también la cabina de un extracto camión que se encontraba con daños. Se logró divisar una pancarta.
Cerca de Nueva Imperial también se produjo un hecho bastante grave que está siendo investigado a esta hora. Un grupo de personas habría intentado interceptar un camión que transitaba por el camino rural que une Barros Arana con la comuna de Nueva Imperial. Sin embargo, el conductor continuó su marcha y atropelló a una de estas personas que falleció posteriormente en el lugar, según lo que se ha conocido hace pocos momentos. Hay una investigación en desarrollo porque el conductor del camión sostiene que estas personas intentaban interrumpir su paso a través del derribamiento de algunos árboles en el lugar. El Seremi de Seguridad Pública de la Araucanía, Luis Calderón, abordó durante este mediodía esta situación, señalando que por el momento se investiga como accidente de tránsito. Lo escuchamos. La cuenta que nos da a nosotros Carabineros dice relación con un suceso de accidente de tránsito con resultado de muerte. Informado el fiscal de turno de primeras diligencias en torno a este hecho, él dispuso se tomara un procedimiento acorde a un accidente de tránsito con resultado de muerte, donde efectivamente hay una persona fallecida. La dinámica o no del accidente va a depender de las líneas de trabajo investigativas que asuma el Ministerio Público a partir de ahora. Se ha armado cierta polémica también aquí en la región de la Araucanía a partir de algunos dichos de parlamentarios quienes señalaban que el éxito de la operación en Temucuicui, que terminó con la detención del huarjén Jorge Huenchuyán, tiene que ver mucho con la coordinación desarrollada por el gobierno. Sin embargo, el propio fiscal nacional subrogante Roberto Garrido ha señalado que esta es una investigación que involucra solamente a los entes que se encargan de la justicia en la región de la Araucanía y en el país. Esta situación ha generado también cierta molestia en algunos parlamentarios de la región de la Araucanía, lo que se va a ir conociendo con más detalle seguramente esta tarde. Por el momento, Verónica, Rodrigo, están en desarrollo tanto la investigación de la quema en Curacautín como la muerte de esta persona atropellada por un camión forestal en las cercanías de Nueva Imperial. Y todo lo revisamos contigo siempre y en la Araucanía. Gracias, Claudio Arévalo. Buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Del sur a las calles de Santiago, información policial, un homicidio en Pedro Aguirre Cerda, este presunto secuestro que queda al descubierto ahí en el bosque. No solo eso. Felipe Cofré, buenas tardes. Buenas tardes, claro, partimos en el sector sur de la capital, en la comuna del Bosque, con este operativo que desarrolló Carabineros durante esta mañana por el secuestro de una persona que terminó siendo rescatada, además de la detención de sus captores, 3 personas. Según información preliminar, se trataría de un ciudadano dominicano que sería chofer de una aplicación de transportes que fue capturado por personas que lo habrían trasladado desde el sector norte de la capital, de la comuna de Independencia, y lo habrían llevado precisamente hasta un departamento en calle Nuevo Horizonte, acá en el sector sur de la capital. Ahí lo retuvieron, lo mantenían amarrado, y fueron sus gritos de auxilio que alertaron a los mismos vecinos que denunciaron este hecho a Carabineros, que se encontraba realizando patrullajes en el sector, que concurrió al lugar, y además de rescatar a la víctima, la policía uniformada detuvo a estos 2 ciudadanos venezolanos y un chileno, a los que además se les incautó drogas, gran cantidad de marihuana, tusi, ketamina, cocaína, además de armas de fuego. Vamos a escuchar la voz del coronel Manuel Aguilera, quien entregó detalles respecto a los primeros antecedentes que se conocen respecto a este procedimiento. Reciben un llamado de auxilio por una persona que eventualmente estaba siendo víctima de un secuestro. Carabineros ingresa a este domicilio, se entrevista con la persona y una persona que supuestamente lo estaba custodiando. Se hicieron nuevas diligencias, se logra establecer un segundo domicilio, se concurre al lugar con personal territorial y personal CIP, donde se ingresa y se detienen a 2 personas de nacionalidad venezolana, una tercera persona de nacionalidad chilena. Claro, y se tiene que identificar en este caso si es que hubo el intento de pedir dinero por la liberación de esta persona, si es que hubo algún tipo de negociación o si es que efectivamente se trata de un hecho relacionado con las drogas o los ajustes de cuentas. Es una situación que se encuentra en plena investigación en este lugar. Cambiamos de tema, nos vamos a la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en donde se registró un homicidio anoche. La víctima es un hombre de 26 años que fue asesinado a disparos
Carabineros recibió impactos de bala en el tórax y en la cabeza cuando circulaba por calle Dos Pinos con Fraternal. Producto de los impactos, una trabajadora de un local de sushi aledaño fue herida por una bala perdida. La fiscal Nadia Mondiglio del equipo ECO entregó más detalles. Una víctima que recibió diversos impactos balísticos en diversas partes de su cuerpo y nos encontramos realizando las primeras diligencias justamente con la brigada de homicidios y que se encuentra junto al laboratorio también de la brigada. ¿Esta persona está identificada, mantenía antecedentes policiales? Se encuentra identificada, es una persona de sexo masculino de 26 años de edad y tenía algunos antecedentes respecto de delitos menores. Y esta otra persona lesionada, que es una persona de sexo femenino, ella se encuentra en este minuto siendo atendida en el Hospital Barros Luco, se encuentra fuera de riesgo vital. Claro, lo otro tiene que ver con las nuevas amenazas de muerte que sufrió el alcalde de San Bernardo, Christopher White, todo a raíz de un trabajo de limpieza que realizó personal municipal en un muro del estadio municipal y que contenía precisamente murales alusivos a la Garra Blanca. Por esta acción, el edil fue amedrentado a través de redes sociales, él y su familia, un hecho que fue denunciado por el Ministerio Público y que ha traído también consecuencias. Han lanzado pintura al municipio y también estos murales que fueron pintados con pintura blanca por el municipio han sido vueltos a rayar, también con insultos y amenazas en contra del alcalde de San Bernardo. Escuchamos precisamente sus declaraciones, se refirió a este hecho. Primero nos encontramos con un grupo de individuos que, a pesar de que estaba Carabineros presente, nos trata de agredir, lanzándonos fuegos artificiales, una persona que trató de tirar una bengala. Nosotros seguimos adelante, terminamos el proceso y a las horas posteriores una serie de mensajes internos a mis redes sociales personales y también públicas, con amenazas de muerte hacia mí, hacia las personas cercanas a mí. La verdad que uno ya se hace parte del trabajo resistir este tipo de situaciones, pero cuando de manera cobarde se amenaza a tu familia, es una cosa que no es fácil de sobrellevar. Y esta es la quinta vez que el alcalde de San Bernardo sufre este tipo de amenazas. Ya lo habían hecho comerciantes ambulantes debido a operativos que había liderado en la comuna, por lo que se encuentra con vigilancia y protección policial el alcalde de San Bernardo. Conversábamos con él hace un ratito, eso se va a poder revisar ahí en cooperativa.cl. Gracias, Felipe. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Momento de hablar de fútbol, de hablar de Copa Libertadores, de Coquimbo, de O'Higgins en Sudamericana y también algo de lo que ocurre en Europa con el fútbol. Ernesto Contreras, buenas tardes. Hola Vero, Rodrigo, ¿cómo están? Aquí estamos. Primera final de Europa, recordemos, la grandota va a ser el 30 entre el Paris Saint-Germain, que se va a enfrentar en esa final, que va a ser al mediodía, sí. El partido que va a jugar el Paris Saint-Germain con el Bayern Múnich, ¿no? No, con el campeón inglés Arsenal. Con el Arsenal, disculpa, con el Arsenal. Hoy día es el Aston Villa con el Friburgo. Aston Villa con Dibu Martínez. Con Dibu Martínez, 44 años, que no es campeón el Aston Villa de nada en Europa, de un torneo del viejo continente, mientras que el cuadro del Friburgo juega su primera final. Así que hoy día a las 15 arrancan las finales de Europa, todo señalado para el Paris Saint-Germain Arsenal, un Arsenal que ayer ganó la Premier luego de 21 años. Sin jugar, pero vale mucho, porque igual tenían que ganar al Crystal Palace en el último partido. Con el ecuatoriano Hincapié, que estaba ahí en primera línea en la celebración ayer, Piero Hincapié, sí. Que el mundo dudaba si se la podía, bueno, llegó al mejor equipo de Inglaterra, va a jugar el Mundial y va a jugar la Copa de Campeones. La final, iba a jugar, sí, lateral izquierdo. Central de formación, lateral izquierdo en este Arsenal, gran jugador. Ecuador tiene harto, tiene Hincapié, tiene a William Pacho, Caicedo. Bueno, harto. Ya, vamos a Colo-Colo, porque volvió Arturo Vidal a los entrenamientos, ya está al día con la casa de cambio. Hoy día su abogado se contactó con los representantes de esta casa que interpuso la demanda judicial, no contra Vidal, sino contra un intermediario que era amigo de Vidal y que trabajaba ahí, y después ahí él cuenta que fue a instancias de Vidal que él sacó de mala manera esta plata para después devolverlo, en teoría, cosa que pasó pero con un apuro judicial. Recién ahí pasó. El robo tendrá que seguir investigándose. Aunque sacaron las denuncias. Eso es lo que está en cooperativa.cl, sacaron las denuncias. No sigue el proceso judicial. Si la fiscalía sigue adelante por sí misma, ¿no? Ese es el tema, porque todo se ve algo raro, algo más. Todas estas personas son amigos, o sea, el dueño de la casa de cambio,
y esta persona que sustrajo los dineros trabajan juntos, son casi hermanos, y Vidal con estas dos personas tiene amistad de años. Claro, pero no es llegar y mover 50 palos de aquí para acá, de allá. No, pues. O sea, raro. Entonces, pero bueno, son todos amigos. A lo que yo voy es que no hay acciones judiciales de parte de la Casa de Cambio porque probablemente el amigo desistió para no perjudicar más a ninguno de los que está involucrados. Hay que ver si se sigue investigando de oficio, como dicen los abogados. Así es. Hoy día volvió Vidal a entrenar. Tomás Alarcón, el zaguero, el volante central del Cacique, titular en este Colo-Colo que juega el domingo contra la Católica, habló sobre el Rey, cómo lo vio hoy día en el retorno a las prácticas. Bien, súper bien, igual que todos los días, con mucha ganas, con mucho ímpetu, entrenando al 100 como todos los compañeros. Estamos súper bien, gracias a Dios, muy motivados y como te dije recién, el equipo está full enfocado en el domingo y creo que nada nos va a sacar del foco que salir a ganar el domingo. Cooperativa.cl, en su sección deporte, muchachos, tiene como titular a Arturo Vidal afronta otra demanda. Lo acusan de pérdidas de 600 millones de pesos. Esto es a instancias de un reportaje que apareció hoy en Chilevisión, en Contigo en la Mañana. Es por un álbum que se iba a hacer con su imagen, un álbum que iba a retratar la carrera de Arturo Vidal desde su inicio en el Monumental hasta su actualidad y su paso por Europa, pero hubo ahí un desconocimiento cuando ya estaba los contratos firmados, había una inversión alta en diseño, producción y campañas gráficas, y luego de eso Arturo Vidal comenzó a aparecer en otros productos comerciales, o sea, no les dio la exclusividad, y apareció en otros álbumes, el campeonato oficial, e incluso en el del centenario de Colo-Colo. Entonces hay otra situación abierta, otro flanco diferente a este. Estaba negociando con dos grupos distintos, con dos empresas le iban a distintas. hacer un álbum a él, pero también apareció en los álbumes del Torneo Nacional y en el del Centenario. O sea, su imagen no es exclusiva hoy en día, pertenece también a Colo-Colo y ahí, a un club. obviamente, y él la usó probablemente acá como que era una decisión de él y que no iba a aparecer en ningún lado más. ¿Cuánto le están cobrando? 600 millones de pesos. Ya. Eso con Colo-Colo, con Vidal, el día domingo es el clásico a las 6, arbitra José Cabero, pero la Católica tiene otras grandes preocupaciones antes de Colo-Colo, una de ellas en la Copa Libertadores de América. Ayer se enredó la UC, lamentablemente, sin jugar, pero con ese empate de Boca con Cruzeiro, fuerza que la Católica sí o sí, la próxima semana en la Bombonera tenga que rescatar un empate, siempre y cuando mañana gane. Vamos partiendo de esa base. Si Católica mañana gana, asegura Sudamericana y en la Bombonera el empate la clasifica. Solo el empate, o la victoria, lógicamente, pero si pierde queda fuera. Así que va a estar muy estrecha esa definición, sobre todo después de lo que pasó en la Boca. Creemos que hubo ahí errores que perjudicaron al club Ceneice. Un equipo que pocas veces perjudicado, ayer le tocó de local y ojalá que no cobre la Católica la próxima semana. Pipa Benedetto, a propósito de Boca, Darío Benedetto, ex 9 de Boca, están en Chile, delantero hoy del Barcelona de Guayaquil, habla de la Católica y de este grupo que se estrechó un poco y que requiere para ellos ganar sí o sí mañana a la UC. Partido obviamente complicado como todos los partidos de Copa, pero estamos confiados que podemos sacar un buen resultado. Sí, es verdad, nos va bien de visitante, creo que ellos sacaron ventaja en el primer partido, es un equipo que es contundente, las oportunidades las convierte y bueno, tenemos que cuidar de eso, pero creo que nosotros venimos mejorando, así que nada, como dije anteriormente, estamos muy confiados y que podemos hacer un gran partido. Pintaba para crack Benedetto en algún Se quedó momento. Ahí nomás. Pero claro, no fue lo que se era. Muy criticado en Barcelona hoy en día. Sí, claro, no ha brillado. Está para venir a Chile ya en algún momento. Hizo un golazo en la final de la Copa Libertadores que se jugó en Madrid, pero. Con la mímica incluida, que le hace una carita a Montiel. Sí, algo le hace. ¿Te acuerdas verdad? que le hace el gol a River? Se burla de Montiel, una cara que pasó a la historia. Después Boca pierde la final y Montiel fue campeón del mundo tirando el penal definitivo. Efectivamente. En Qatar, así es la vida. La vuelta de la vida. Y ahora va Montiel a su segundo mundial. A ver, algo más. Hoy día juega O'Higgins, partido muy importante también para el cuadro de Bobaglio, seguramente con Coquimbo los que mejor están compitiendo hoy por hoy en el continente. La Católica también lo está haciendo muy bien, pero O'Higgins viene compitiendo desde principio de año
y no ha perdido en 8 partidos como local, hoy día juega de visita y no han marcado goles en 8 partidos en Copas Conmebol. O sea, ahí se ha caído la Católica, porque como local no ha ganado. En la Libertadores no le ha dado. No le ganó afuera, a Boca. Ha tenido buenos resultados. De hecho, le ganó en Guayaquil y ganó en Belo Horizonte. Sí. Pero va a tener que ganar mañana y tener que sumar sí o sí en el estadio de Boca Juniors. Hoy día O'Higgins entonces va a visitar a Boston River, debe ganar sí o sí para poder ir a definir en la última jornada a Colombia. Si gana O'Higgins hoy día, un empate en Colombia lo mete a la ronda, veremos si de los playoffs, donde tiene que jugar con el tercero de un grupo de la Libertadores, o bien pasa directo a octavos como primero del grupo. Juega Palestino también hoy día, pero ya prácticamente eliminado ante el Gremio de visita. Está jugando Barrios para la despedida, está jugando en Roland Garros su segunda ronda contra el francés Luka Pavlovich, está jugando otra vez en la cancha Suzanne Lenglen, la segunda cancha en importancia en Roland Garros, como está con un local, está ahí, perdió 6-2 el primero, ganó 7-6 el segundo y ahora pierde 2-1, pero sacando Tomás Barrios, que busca unirse a Garín y a Tabilo como los chilenos en el cuadro estelar del torneo que arranca este domingo y que no va a tener a Carlitos Alcaraz. Así que ojalá que Barrios lo pueda cerrar. Le quedaría un partido más todavía para meterse al cuadro. Casi nada. Lo último, Coquimbo hoy día puede clasificar a octavos de final, reiteramos, eso no faltó. Hoy día a las 18 horas Nacional de Montevideo con Universitario. Si Nacional no gana, Coquimbo pasa a los octavos de final. O sea, hoy día ojalá que la U de Lima gane o empate en Montevideo. Ahí Coquimbo sin jugar se mete octavos. Con un partido todavía precisamente contra el cuadro uruguayo. Ok, ¿y si no es hoy? Va a ser, ojalá, contra Nacional la próxima semana, día martes. Transmite Cooperativa ese partido, tiene que ir a rescatar puntos al Centenario probablemente para clasificar. Parecía lo de la Católica. Tiene harta pega porque además hay clásico, hay clásico el domingo. A las 6. Dirige José Cabero y para el Mundial 22 días. Ernesto Contreras, gracias por todo. Hasta las 2. Gracias a ustedes, pues que estén bien. Chao. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Información internacional que revisamos en el Diario de Cooperativa. Hay una oferta de Estados Unidos al pueblo cubano con elecciones libres, dice, y sin el poder del actual gobierno. En un mensaje publicado en sus redes sociales, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, hablando en español, culpa al gobierno de la isla y al conglomerado militar Gaesa por la crisis energética que atraviesa la isla, donde se acabó definitivamente el combustible hace ya cerca de una semana. Marco Rubio ha lanzado hoy un mensaje en el que ha cargado duramente contra el gobierno isleño, ofreciendo a su población una nueva relación entre Washington y La Habana, bajo la condición de que el país caribeño introduzca cambios radicales en su economía. Podemos escuchar algo de lo que ha colgado en sus redes sociales, como decía, en español. El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano, no con Gaesa. Primero estamos ofreciendo $100 millones en alimentos y medicinas para ustedes, el pueblo, pero tiene que ser distribuido directamente al pueblo cubano por la Iglesia Católica o otros grupos caritativos de confianza, no robada por Gaesa para que lo vendan en sus tiendas. Hoy en Cuba, solo aquellos cercanos al élite de Gaesa o que forman parte de ella pueden tener negocios rentables. Pero el presidente Trump ofrece una nueva vía entre Estados Unidos y una nueva Cuba. Gaesa es el conglomerado militar que, según estimaciones independientes, controla más del 90% de las transacciones en Cuba y cerca del 40% de su economía. Esto de acuerdo con sus estados financieros filtrados al Miami Herald en el año 2025. Ha exculpado al gobierno de Donald Trump de la grave crisis eléctrica que atraviesa la isla y ha dicho que es el régimen castrista la razón por la cual unos 8 millones de cubanos están hoy obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad. Algo más, un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, el canciller Pérez Maquena, dice que en relación con la detención por parte de las autoridades israelíes de un grupo de chilenos que se dirigían a Gaza como parte de la flotilla Sumud, el Ministerio, la Cancillería Nacional, expresa su malestar al embajador de Israel en nuestro país por el trato degradante al que han sido sometidos esos detenidos por parte de un miembro del gabinete del gobierno de Israel. Se refiere a un video que ha sido viralizado en todo el mundo del ministro israelí de Seguridad Nacional,
que incluso se burla de estos detenidos que caminan mientras tanto, según se ve, arrodillados, con las manos atadas y la frente, algunos de ellos, contra el suelo. Entiendo que en el grupo de chilenos está Víctor Chanfró, el ex líder de la ACES, que en algún momento boicoteó la PSU en el año 2020. El gobierno de Chile hace un llamado al gobierno israelí a garantizar los derechos humanos y la dignidad de las personas detenidas y a asegurar su pronta libertad. Por este mismo episodio, no solo Chile, Italia y Francia también han convocado para manifestar su molestia a los embajadores de Israel en sus respectivos países. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos a otro tema. Sepamos del padre de la niñita de 2 años que murió tras caer desde un piso 11 en Las Condes, donde debía ser cuidada por su padre. ¿Qué ha ocurrido con él, con su proceso judicial? Gloria Gutiérrez, buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Y en esta jornada, la 8ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago recalificó el delito y las medidas cautelares que pesan sobre Jorge Constanzo, el padre de la pequeña Isidora de 2 años, quien este domingo lamentablemente falleció al caer desde un piso 11 en un edificio de Las Condes cuando se encontraba al cuidado de su papá. Recordemos que este lunes el sujeto fue formalizado por el delito de homicidio por omisión, pero el juzgado de garantía consideró que el caso correspondía más bien a una figura negligente y lo recalificó como cuasi delito. Ante esto, la Fiscalía apeló verbalmente, conociendo la resolución del Tribunal de Alzada el día de hoy, donde finalmente se consideró la figura de homicidio por omisión y las medidas cautelares de prisión preventiva. La jefa de asesoría jurídica de la Fiscalía Oriente, Pamela Valdés, se refirió al respecto. En este caso, él no solamente no pone la malla en la ventana, sino que la ventana queda abierta. Él estuvo en una fiesta hasta las 5 de la mañana, sigue bebiendo alcohol. En el almuerzo se toma una copa y luego se va a dormir una siesta, de esas siestas con un sueño pero profundo. Lo que dijo el tribunal, que era un cuasi delito de homicidio, pero más señalando un tema más psicológico, es decir, el padre no quiere matar a su hija. Efectivamente, nosotros nunca dijimos eso. Nosotros lo que dijimos es que él se pudo representar el riesgo y no lo evitó. De hecho, que le miente a la madre y le dice, ya coloqué las mallas. ¿Y por qué le miente? Porque sabe que si no, la madre no va a dejar a la niña ir de visita. Por parte de la defensa de Constanzo, aseguraron que su representado se encuentra en estado de shock y devastado por la muerte de su hija. Además, confirmaron que se solicitará su traslado desde la cárcel Santiago 1, donde estaba detenido en tránsito hasta el día de hoy, al penal de Casablanca, una definición que quedará en manos de Gendarmería y que se conocerá dentro de los próximos días. Escuchamos al abogado defensor Cristian Santander. Rara vez llevaba al departamento a la niña, recién eran las primeras veces, y colocó las mallas en el sector donde ella jugaba, que era el living comedor y la terraza, estimando en ese momento que no era necesario poner mallas en el resto de las ventanas porque la niña no utilizaba esa habitación porque no pernoctaba, nunca pernoctó con el padre. La niña la hizo dormir, le leyó un cuento, le dio su mamadera, quedó dormida y él se fue a descansar y se puso a ver televisión y se quedó dormido en esas circunstancias. Eso es lo que se le reprocha. Que eso sea dolo, no estamos en absoluto de acuerdo. Que eso pudiera ser negligencia, claro, eso es lo que se tiene que establecer. Presente también en esta instancia estaba la representación de la familia de la niña Isidora, quienes valoraron la recalificación del delito y el cambio en las medidas cautelares. Escuchamos a la parte de querellante, Jorge Jorquera, abogado de la familia. La discusión acá era sumamente técnica, guarda relación con un tipo en particular que permite entonces delimitar entre una acción tan gravosa como es un homicidio versus un cuasi delito de homicidio. El Tribunal de Primera Instancia entendía que acá habría negligencia. Malamente la negligencia la podemos entender en este caso en particular. Aquí hay dolo. Acá nunca se ha hablado de la psiquis desde el punto de vista si es que él, como la gente puede entender el dolo, tiene la intención de querer matar a su hija. Acá no existe eso. Acá nosotros lo que logramos poder hacer entender a la Ilustrísima Corte de Apelaciones es que aquí existen elementos objetivos que dan cuenta de que el resultado, que es penoso, sumamente lamentable, se pudo evitar y el padre nunca tuvo ninguna intención de querer evitar ese daño. Por este caso se ha dado un plazo de investigación de 120 días en donde el imputado permanecerá en prisión preventiva, mientras que durante esta jornada se desarrollan los funerales de Isidora en el cementerio Sendero Maipú.
Gloria Gutiérrez con la información. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Otra cosa, ¿cómo anda la vacunación en esta temporada? Fernanda Ávila, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos hablando de las cifras de enfermedades respiratorias respecto a la última semana entre el 10 y el 16 de mayo, con una positividad levemente más alta que la semana previa de un 41,4%. Las enfermedades de mayor circulación fueron el rinovirus, con un 44,6% de prevalencia, le sigue la influenza A, con un 23,1%, y la parainfluenza, correspondiente al 11% de todos los casos analizados. Enfermedades que vienen al alza cuando la campaña de vacunación ya lleva más de 7 millones de dosis administradas. Un 68,6% de la población objetivo ya ha recibido su inoculación, pero hay 3 de estos grupos que están alrededor del 55% de su vacunación, bastante lejos de la meta autoimpuesta del gobierno, que es llegar a un 70% de los pacientes vacunados para el 31 de mayo. Vamos a escuchar más detalles por parte del jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, Jorge Vilches. Y en segundo lugar aparece el virus de la influenza A, con un 23,1% de positividad, también 2 puntos porcentuales superior a lo observado en la semana anterior, y es muy importante reconocer que es el virus de la influenza A que sigue aumentando su circulación ya por 5ª semana consecutiva. Queremos centrarnos en los grupos que hoy día cuentan con porcentajes de cobertura inferior, como lo son las mujeres embarazadas, las personas mayores de 60 años y pues, también por 3ª semana consecutiva centrarnos en lo que ocurre con las coberturas de vacunación en niños que van desde los 6 meses hasta 5 años. A esta situación se le suma que esta ha sido la semana con mayor positividad desde el inicio de la campaña de invierno y que las hospitalizaciones aumentaron en un 3,5%. La región metropolitana es una de las regiones que va más atrasada en la vacunación de este grupo etario de niños y niñas entre los 6 meses y los 5 años, por lo que incluso durante mañana feriado habrá distintos puntos de vacunación disponibles. La Seremi de Salud, Pía Venegas, hizo el llamado a los tutores a vacunar a estos niños y niñas pensando en el invierno que se acerca y en cómo esto también puede afectar a la asistencia escolar. Escuchamos. El desarrollo, ¿cierto?, de los niños está obviamente supeditado a la asistencia, por ejemplo, de los jardines o de sus centros, ¿cierto?, de preparación preescolar. Entonces, cuando los niños se enferman, cuando los niños pasan por periodos de hospitalización, obviamente eso se ve mermada su desarrollo completo, el desarrollo psicomotor, el desarrollo, ¿cierto?, intelectual, motriz. Entonces no perdamos, ¿cierto?, la capacidad de que los niños sigan asistiendo al jardín, que se sumen. El invierno se acerca, tenemos todavía tiempo para prepararnos y en este tiempo les pido a los padres, a los tutores que se acerquen a los puntos de vacunación distribuidos en todo el territorio. Recordar que los establecimientos educacionales tienen también una coordinación con los centros de salud para hacer su propia campaña de vacunación, para las que se les pida autorización a los apoderados para que los niños puedan vacunarse. En caso de que usted quiera adelantarse o que no haya alcanzado, puede buscar su punto de inoculación más cercano en mevacuno.gov.cl. Gracias, Fernanda. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. El día después del ajuste de gabinete, nuevo ministro de Seguridad se reúne con jefes policiales. Críticas desde la izquierda, donde rechazaron en paralelo la idea de legislar del proyecto de reconstrucción en la sala de la Cámara. Se está votando en particular, ya se aprobaron la rebaja del impuesto corporativo y la invariabilidad tributaria. Atentados en Lautaro, barricadas en la UFRO, todo a horas del operativo que logró la captura del huerquén Jorge Huenchuyán en Temucuicui. Y la Corte de Santiago dictó prisión preventiva para el padre de la niña de 2 años que cayó al vacío en Las Condes, donde la ventana estaba abierta, no había malla de seguridad. Se están realizando sus funerales a esta hora. Y nos vamos. En la producción estuvo Claudia Kelly, Ana María Hermosilla, la puesta al aire es de Ricardo Ángel y la edición general de Eugenio Sierralta. Gracias por informarse con nosotros. Descansen mañana. Eso, 21 de mayo es feriado. Nos vemos el viernes. Chao. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.